Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En este pasaje podemos analizar varias cosas, entre ellas, ¿qué descubrió el predicador al considerar el comportamiento humano? ¿Qué descubrió el predicador al considerar el comportamiento humano? Que todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra el hombre. La palabra trabajo significa fruto de la labor, trabajar arduamente. Excelencia es triunfo, éxito, ganancia y rectitud. Y el pasaje que estamos analizando, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, también habla de obras. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Qué significa la palabra obras? Construir, emprender. Basado en esto, la excelencia, el trabajo y las obras son la manera de accionar a aquellas personas que son proactivas, que son persistentes, que son emprendedoras, que hacen todo con un nivel de calidad, con un nivel óptimo de poder hacer las cosas bien hechas. Son las personas que se denominan extraordinarias, que no pertenecen al grupo ordinario de los que caminan por la vida sin un objetivo, sin una meta y sin un propósito. Las personas extraordinarias resaltan por el fruto de la labor, por la excelencia con la que hacen las cosas y por la producción que conlleva hacer las cosas en excelencia y con trabajo arduo. Construir, emprender es la base de la existencia para resaltar y magnificar los dones y talentos que Dios ha otorgado al hombre. Ahora bien, ¿qué despiertan en el corazón del hombre contra su prójimo? La creatividad, el ingenio, el hacer las cosas bien hechas, el no ser un mediocre y marcar un horizonte de bendición y bienestar. ¿Qué despiertan en el corazón del hombre contra su prójimo? La creatividad, el ingenio, el hacer las cosas bien hechas, el no ser un mediocre y marcar un horizonte de bendición y bienestar. Despierta la envidia. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, dijo el predicador. Basado en estas premisas, ¿qué es la envidia? ¿De dónde viene la envidia? ¿Cómo opera la envidia? ¿En quién opera la envidia? ¿Qué produce la envidia? ¿Cómo vencer la envidia? Antes de entrar en la definición de lo que es la envidia, hay que hacer una aclaratoria. No es lo mismo ser un envidioso, no es lo mismo sentir envidia por alguien que sentir admiración. Entonces, una palabra que nada tiene que ver con la admiración. Envidia es una cosa y admiración es otra cosa.
¿Qué es la admiración? Admiración es ver, contemplar o considerar con estima o agrado especiales a alguien o algo que llaman la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias. Repito la definición de admiración: ver, contemplar o considerar con estima o agrado especiales a alguien o algo que llaman la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias. Entonces, admiración tiene que ver con la premisa de observar, contemplar y considerar. Igual que hace el envidioso. El envidioso observa, contempla y considera, pero lo hace a la inversa, para hacer daño. Mientras el que admira lo hace como un tributo al trabajo realizado, que conlleva poder emular todas esas cosas o hacerlas mejor y tener un referente en la vida. Todos en este camino de la vida tenemos que tener un referente. Y los referentes son para provecho personal, de crecimiento, no de codiciar, no de envidiar, no de desearle mal al prójimo por lo que ha logrado, sino al contrario, reconocer los dones y talentos que esa persona tiene y ponerme en marcha yo con lo que Dios me ha dado, sin competir con mi prójimo, sino aprendiendo de cómo llegó, cómo hizo las cosas con excelencia. Y aprender de cómo esos frutos de su labor tienen repercusión a lo largo y ancho de las generaciones. De la misma manera, yo debo dejar un legado en Dios, en Cristo, un legado a la posteridad, pero basado no en la envidia, sino en el respeto al prójimo y la consideración de que somos diferentes. Y si algo tiene una persona que llama la atención, no es para criticar o condenar, sino para colaborar, para ayudar. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos en la vida con el trágico suceso de que la envidia es el virus que carcome los huesos y produce grandes desafíos y grandes problemas en la sociedad. Los ha producido en el pasado, los produce en el presente y los seguirá produciendo en el futuro. Porque mientras el hombre no sea curado de esta situación, seguirá haciendo daño. Pero quiera Dios que a través de esta reflexión hoy podamos, si estamos operando en esa dimensión de la envidia, decir: hasta aquí yo dejo de ser envidioso y me pongo en marcha en el carril de mi existencia para producir yo, para crecer yo en el Señor, para avanzar en lo que Dios quiere para mi vida, poniéndolo a Él como primero en mi existencia. Cuando Cristo ocupa el lugar en el centro del corazón del hombre, no hay terreno para la envidia, no hay terreno para la competencia, no hay terreno para caminar haciendo las cosas con rivalidad. En este sentido, ¿qué significa la palabra envidia? Envidia, en el texto que estamos analizando de Eclesiastés 4:4, significa celos, enojar, indignación, ser celoso. Repito, ¿qué significa envidia aquí en este pasaje que estamos analizando de Eclesiastés capítulo 4, versículo 4? Celos, indignación, enojar y ser celoso. Santiago capítulo 3, versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En Hechos capítulo 5, verso 17, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Santiago nos dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Quiere decir que el que opera en envidia está lleno de celos, está lleno de contención, y lo que va a actuar esa persona que esté lleno de celo y contención es en perturbación y en toda obra perversa. No se puede esperar nada bueno de un envidioso. Y un envidioso es aquel que, como los sumos sacerdotes que describe acá, como el sumo sacerdote que describe acá, Hechos capítulo 5, verso 17, al ver lo que Pedro y Juan hacían, señales y milagros, y al ver que ellos no lo hacían y la gente no se unía a su bando, sino que seguían a los apóstoles, pues se levantaron contra ellos. Y la razón fue por celos, que en este caso que estamos definiendo, la palabra envidia es igual a celos. Y donde hay celos, como dice Santiago, hay contención, perturbación y toda obra perversa. Ejemplos de envidia. Quisiera citar 2 ejemplos de la historia y luego reforzarlos con ejemplos bíblicos. Un ejemplo de envidia y sus consecuencias. Sócrates. Sócrates era un filósofo que murió a los 70 años de edad en el año 399 a.C. Aceptando serenamente la condena que se le había impuesto y escogiendo la ingestión de la cicuta de entre las opciones que el tribunal que lo juzgó le ofrecía para morir, con él se fue un hombre que por envidia lo acusaron y señalaron de cosas que él nunca hizo en vida. Su única misión era hacer pensar a las personas, hacerlas reflexionar acerca de lo que estamos y para lo que estamos en esta vida. Y su pecado capital fue enseñar a pensar a los demás. Los que se oponían a él levantaron falso testimonio y la sentencia fue la muerte. Y esto es lo que ocurre con los que piensan. Son perseguidos por los que tienen envidia. Pero ¿qué pasa? Aunque los envidiosos acaben con la vida física de una persona, su pensamiento y legado perseverará por los siglos de los siglos. Porque lo que se siembra en esperanza, lo que se siembra como un bien para la sociedad, para ayudar al prójimo, eso tiene repercusión eterna. En el caso que compete a Sócrates, se le acusaba de no reconocer a los dioses atenienses y de corromper a la juventud con sus ideas. ¿Y cuáles eran sus ideas? La corrupción consistía en enseñarles a pensar. ¿A quién? A los jóvenes. Algo que sin duda siempre incomoda al poder. Los que tienen el poder no les interesa que la gente piense. La gente que piensa incomoda. La gente que piensa tiene la posibilidad de despertar las conciencias. Pero las personas que piensan son enemigos de aquellos sistemas que están basados en una cúpula que gobierna sobre los demás. Y cuando alguien no se aliena, se pone en línea con lo que dice el sistema quo, pues la consecuencia será la muerte, la separación, la persecución. Así que, si por alguna causa, razón o motivo te han señalado y te han perseguido por tus ideas, ten en cuenta que lo hacen porque eres diferente, marcas la diferencia y tienes algo especial que los que te persiguen no lo tienen. Y el único fin de los enemigos de las ideas es matar a los que piensan. Luego de su muerte, en una reflexión, Platón escribe referencias acerca de lo que sufrió Sócrates. Y él, en una de sus obras, dice: pero tú lo he reconocido en otras ocasiones durante todo este tiempo,
Eres el hombre más noble, de mayor mansedumbre y mejor de los que han llegado aquí. Y ahora también sé que no estás enojado conmigo, sino con los que sabes que son los culpables. Así que ahora, puesto que conoces el mensaje que te traigo, salud e intenta soportar con la mayor resignación lo necesario. En esta reflexión, en este análisis, se nos da el testimonio de que este no era un hombre, como señalaba el sistema de entonces, que corrompía a los jóvenes e iba en contra del sistema, sino que era noble, mayor mansedumbre, y que su único pecado era comunicar, piensen, razonen, no sean mediocres, sean extraordinarios. Otro ejemplo, hacia el mediodía del 15 de marzo del año 44 a.C., un pequeño grupo de senadores apuñaló a Julio César ante los ojos atónitos del resto de sus pares. Él fue acuchillado por enemigos, escuchen, a los que había perdonado y amigos a los que había encubrado. En lo más alto de su carrera política, Julio César sufrió en carne viva la traición de los que él había perdonado, de los que él les había dado una oportunidad, y con puñaladas sangrientas que atravesaron su corazón, su alma, su cuerpo, apagaron la vida y la existencia de este hombre. Pero antes de morir, cuentan que él dijo una frase, y esta fue la frase que dijo: tú también, Brutus, hijo mío. Tú también, Brutus, hijo mío. El más cercano a él, Julio César, era este hombre, Brutus. Y fue uno de los cerebros que conspiraron contra él y le mataron. Razones. Este hombre concentra todo el poder. Tenemos que también nosotros concentrar todo el poder, pero para concentrar todo el poder tenemos que matarle a él. Y sin pensar por un momento en los favores que este hombre les dio, conspiraron. Y el más allegado a él, que él consideraba su hijo, le clavó el puñal de la traición y de la muerte. Estos dos ejemplos, Sócrates y Julio César, me hablan a mí de la necesidad de ver cómo es el comportamiento del hombre, y que los más allegados son muchas veces los que causan más dolor. Lo vemos en el caso de Julio César, y lo vamos a ver en el caso de Moisés y Aarón. Salmo capítulo 106, versículo 16 dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Tanto Moisés como Aarón sufrieron y padecieron también murmuración. En una ocasión querían hasta matarle, apedrearle. Pero, ¿qué pasa? La envidia carcomía tanto a esa gente que todos, la mayoría, murieron en el desierto y no vieron la tierra prometida. Génesis capítulo 37, versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Estamos hablando del caso de José y sus hermanos. Por ser un hijo que sobresalía en el grupo y que su padre le coronó con un manto hermoso de colores, de túnica de colores, por ser un soñador y persona que tenía visión
de futuro, sus hermanos determinaron que había que acabar con la vida de él. Pero hubo una intervención y el hombre sobrevivió, pero fue vendido como esclavo. Y ahí pasó parte de su vida José, entre la cárcel, entre los falsos testimonios, pero prevalecía siempre su buena actitud hacia Dios de ser paciente y esperar en Dios. En Mateo capítulo 17, Mateo 27, versículo 17 dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Versículo 18 de Mateo 27. Porque sabía que por envidia le habían entregado. En estos casos, pues, vemos plasmado el hecho resaltante de lo que es la envidia y sus consecuencias. Ahora bien, ¿cómo opera la envidia? ¿Cómo opera la envidia? Proverbios capítulo 26, versículos 18 y 19 dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Unos versículos más abajo del capítulo 26 dice, versículos 24 y 25: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. La envidia se manifiesta de la siguiente manera: como cuando alguien dice a alguien algo con mala intención, pero después le dice, es broma. Eso no es algo o una persona o alguien de fiar. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. El que odia disimula. El envidioso, su frase final es, ciertamente lo hice por broma. También otra característica del envidioso y cómo opera es que disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. ¿Y qué hay que hacer al respecto? Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Basado en esto, sabiendo cómo opera la envidia, qué es la envidia, y los ejemplos que he citado acerca de la envidia, la pregunta que nos surge es la siguiente: ¿cómo vencer la envidia? ¿Cómo vencer la envidia? Voy a citar la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 32. Voy a leer esta porción bíblica y extraer la verdad central de cómo vencer esto de la envidia. O por lo menos que la envidia no se enseñoree de nosotros. Y que si hemos padecido por esta situación de sentir envidia hacia alguien o nos han hecho cosas por envidia, hoy podamos marcar el precedente de que en Cristo yo no debo ser envidioso, no debe haber celos, no debe haber perturbación en mi corazón, no debe haber ningún tipo de competencia contra aquel que brilla y tiene luz, sino que mi actitud debe ser la de aprender, mi actitud debe ser, Señor, ¿cómo yo te puedo ser útil en tus manos? A este respecto, veamos lo que dice acá Pablo en esta epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo vencer la envidia? Despojándose del viejo hombre, vistiéndose con el nuevo hombre, desechando la mentira, hablar conforme a la palabra de Dios y quitando toda amargura y envidia del corazón. Quiera Dios que esta palabra hoy nos haga reflexionar acerca de la necesidad de no andar en la carne, no andar según la envidia, los celos, enojado todo el tiempo, ser celoso, indignado, con miedo, con temor, lleno de contención, lleno de amargura, lleno de perturbación y toda obra perversa, de amargura, de frustración. Hoy quiere Dios que limpiemos nuestras casas y seamos libres para avanzar y abrazar el destino final del creyente, ver cara a cara a Cristo y vivir eternamente con Él, en su regazo, en su presencia. Que Dios añada bendición a su palabra, nos ayude a entender lo importante y lo urgente de no vivir en envidia y caminar en la plenitud de una nueva criatura basada en la esperanza del nuevo hombre, de la nueva esperanza del nuevo comienzo. Que Dios nos ayude a surgir adelante y a dejar lo viejo y abrazar lo nuevo. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga de ti cosas grandes y extraordinarias y brilles en medio de la oscuridad. Desde ahora y para siempre. Amén y amén.